Un solo golpe de martillo, un sonido frío que desgarró mi alma en pedazos. Mi propio padre está de pie en el escenario de un club cerrado para multimillonarios y, con una sonrisa, estrecha la mano del hombre que acaba de comprar el derecho sobre mi vida por 10 millones de euros. Ahora es tuya. Haz con ella lo que quieras, mientras yo no tenga que volver a ver su cara. Gruñó contando fajos de dinero. Él pensaba que estaba vendiendo a una muñeca indefensa para cubrir sus deudas de casino. No sabía que el hombre con la máscara negra que hizo la oferta era el mismo multimillonario para quien yo he trabajado en secreto durante los últimos 3 años. ¿Quieres saber cómo se ve la venganza de una hija convertida en mercancía? Agárrate bien, porque ahora verás cómo se derrumban las dinastías. Me llamo Elisa, y toda mi vida he vivido a la sombra de mi padre, Antonio Ricci. Para el mundo entero era el rey de la logística, un patriarca imponente cuyo nombre inspiraba respeto, pero en casa era un monstruo que medía el amor en porcentajes de ganancias. Después de la muerte de mi madre me convertí para él en una simple herramienta conveniente. Elisa, deberías estar agradecida de que siquiera te permita llevar mi apellido, decía a menudo bebiendo un whisky de $10,000 mientras yo revisaba sus informes. No vales nada. Solo eres una cara bonita. Sin mí, te morirías de hambre en la calle. Yo guardaba silencio. Aprendí a ser invisible. Mientras él perdía millones en casinos clandestinos de Singapur y Mónaco, yo, bajo el seudónimo de Athena, estaba construyendo mi propio imperio de criptomonedas. Él pensaba que yo iba a clases de bordado, mientras en realidad gestionaba activos que superaban su fortuna 10 veces. Pero cometí un error. Pensé que aún quedaba algo humano en él. Aquella noche me llamó a su despacho. El aire olía a cigarros caros y a miedo. Mi padre parecía una bestia acorralada. Elisa, querida, estamos invitados a una fiesta privada del señor Wolf, dijo sin mirarme a los ojos. Ponte ese vestido rojo que te compré. Es importante para nuestro futuro. Fui, porque estaba acostumbrada a obedecer. Pero cuando llegamos a la mansión en el acantilado, comprendí que no era una fiesta. Era una subasta, y el único lote en la lista era yo. 300 hombres con máscaras, olor a lujo y a podredumbre. Mi padre subió al escenario y empezó a hablar de mis talentos como si yo fuera un caballo de pura raza. Precio inicial, 1 millón, gritó. ¿Quién da más por la sangre pura de los Ricci? Quería gritar, pero el horror me cerró la garganta. Lo miraba y solo veía a un extraño, a un parásito, dispuesto a vender a su propia hija para pasar otra noche tirando los dados en una mesa de juego. Las ofertas subían. 5 millones, 7, 9. Mi padre brillaba de felicidad, ya se veía a sí mismo como el ganador. 10 millones. Se escuchó una voz tranquila y autoritaria desde la oscuridad de la última fila. La sala quedó en silencio. Era un hombre con traje negro y una máscara simple. De él emanaba tal poder que incluso mi padre se estremeció. «Vendido», gritó Antonio, golpeando el martillo. Corrió hacia el comprador y le agarró las manos. «Gracias, señor. Ha salvado mi honor. Llévesela. Es su cosa. Puede encerrarla en un sótano. Me da igual». El comprador se acercó lentamente a mí, se quitó la máscara y sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Era Adrian Wolf, mi verdadero jefe, el hombre para quien yo había trabajado como analista el último año, y el único que sabía que yo era Athena. Miró a mi padre con un desprecio tan profundo que éste dio un paso atrás. «No acabas de venderme a tu hija, Antonio», dijo Adrian, y su voz sonaba como una sentencia de muerte. «Acabas de venderme todas tus deudas, y desde este segundo ya no te perteneces a ti mismo, sino a Elisa». Mi padre se echó a reír, aún sin entender. «¿De qué demonios hablas? He recibido el dinero, soy libre». Adrian sacó una tableta y le mostró la pantalla. «Esos 10 millones que pagué eran el último dinero de tu cuenta offshore. Elisa acaba de transferírmelos como pago por este lote. Vendiste a tu hija por su propio dinero, Antonio, y ahora tu empresa, tu casa e incluso esta chaqueta que llevas puesta le pertenecen a ella». El rostro de mi padre se volvió gris. Me miró, y en sus ojos apareció el mismo miedo que durante años había intentado provocar en mí. Me acerqué,
Le limpié una lágrima y le susurré al oído. Decías que yo no era nadie sin ti, papá. Ahora vas a descubrir lo que significa ser nadie en un mundo donde yo soy tu única esperanza para conseguir un pedazo de pan. Adrián, la voz de mi padre temblaba como una hoja marchita. ¿Es una broma? Luisa, ella solo es una chica. No puede poseer nada. Adrián Wolf dio un paso adelante y la multitud de multimillonarios enmascarados se apartó automáticamente. En aquella sala, él era el verdadero depredador, y mi padre apenas una presa pequeña que había caído por accidente en la red. Antonio, siempre fuiste un mal jugador, dijo Adrián con frialdad, acomodándose el puño de la camisa. ¿Pensabas que Athena era solo un algoritmo? No, es tu hija. Ella creó las estrategias mientras tú vaciabas los bares. Ella salvó tu negocio durante 3 años seguidos, limpiando tus errores en la contabilidad. ¿Y tú qué hiciste? La pusiste a subasta, como si fuera un coche usado. Mi padre se volvió hacia mí, el rostro deformado por la rabia. Levantó la mano para golpearme, pero Adrián atrapó su muñeca en el aire. El crujido de los huesos se oyó incluso al final de la sala. «Nunca más la tocarás», siseó Adrián. «Seguridad, saquen al señor Risi, pero no a su casa. Le espera un coche hacia el Hotel Estrellita, en el barrio más pobre de la ciudad. Sus cosas ya están allí, en una caja de cartón». «Elisa, recapacita, soy tu padre», gritaba mientras los guardias lo arrastraban por el mármol. «No puedes hacerme esto. Todo lo que tienes es mío». Me acerqué al borde del escenario, mirándolo desde arriba. Mi vestido rojo, bajo aquella luz, parecía sangre. «Tienes razón, papá. Tú me enseñaste todo. Me enseñaste que cada cosa tiene su precio. Tu precio hoy fue de 10 millones. Yo los pagué. Ahora tú eres una deuda mía, una deuda que acabo de cancelar». Cuando las puertas del salón se cerraron tras sus gritos, el silencio cayó sobre la sala. Los invitados ya no me miraban como a un lote, sino como a una mujer que acababa de destruir a un titán. «¿Estás lista?», preguntó Adrián en voz baja al acercarse. «Esto es solo el comienzo», respondí. «¿Encontraste lo que me pediste?». Adrián asintió y me entregó una carpeta delgada. Dentro había fotografías. Mi querido padre no era el único que deseaba mi caída. En las imágenes vi a mi madrastra, Beatriz, y a su hijo de su primer matrimonio, Marco. Estaban sentados en un restaurante con las mismas personas que habían empujado a mi padre hacia los casinos. Resultó que la ludopatía de mi padre había sido una operación cuidadosamente planeada. Beatriz le mezclaba medicamentos que provocaban euforia y pérdida de control, y Marco les sugería apuestas equivocadas. Querían deshacerse de mi padre mediante la cárcel o el suicidio, y venderme en una subasta para que nunca pudiera reclamar la herencia. ¿Ahora están en nuestra mansión?, pregunté, sintiendo cómo dentro de mí hervía una llama fría. «Sí, están celebrando tu venta. Ya han descorchado el champán de colección de tu abuelo». Miré mi reloj. 1:30 de la madrugada. «Adrián, necesito un helicóptero y un equipo de abogados con órdenes de desalojo. Quiero ver sus caras cuando comprendan que la dueña ha vuelto a casa». 20 minutos después, ya estábamos en el aire. La ciudad nocturna brillaba debajo de nosotros como diamantes esparcidos, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Recordé cómo Beatriz, la semana pasada, se burló de mi madre fallecida, llamándola una campesina que tuvo suerte al quedarse embarazada. Recordé cómo Marco intentó acorralarme en la biblioteca, amenazándome con que pronto haría todo lo que él dijera. La mansión Risi brillaba con todas sus luces. Cuando aterrizamos en el césped, Beatriz salió corriendo de la casa con una bata de seda y una copa en la mano. «¿Antonio, ya volviste? ¿Tan rápido te deshiciste de esa mocosa?», gritó, entrecerrando los ojos por la luz de los focos del helicóptero. Pero de la cabina salí yo. A mi lado caminaban Adrián y 6 hombres con uniformes del servicio de seguridad de Wolf. El rostro de Beatriz se alargó. La copa se le cayó de las manos y se hizo añicos contra el cemento. «Elisa, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu dueño?», preguntó ella, tartamudeando. «Lo estás mirando, Beatriz», dije, acercándome a ella. «Aunque no, en realidad estás mirando tu nueva realidad». Marco salió corriendo de la casa, abrochándose la camisa mientras corría. «¿Qué demonios está pasando aquí? Elisa, te escapaste. ¿Sabes siquiera los problemas que nos has causado?», gritó, intentando agarrarme del hombro. Adrián ni siquiera le permitió acercarse.
Con un movimiento rápido, lo empujó contra el fuselaje del helicóptero. Un sonido más y te irás en el maletero hasta la comisaría más cercana, con un paquete de drogas que acabamos de encontrar en tu habitación, susurró Adrián. Marco se desinfló al instante. Abrí la carpeta y le entregué a Beatriz los documentos. Esta es la notificación de anulación del contrato matrimonial por intento de asesinato probado y fraude, y esta es la orden de su desalojo inmediato. Tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias personales. «No puedes hacerlo. Esta casa es mía», chilló Beatriz. «Antonio me lo prometió». «Antonio ya no posee ni su propio nombre», la interrumpí. «Esta casa pertenece al Fondo Athena, y yo soy la directora de ese fondo. 5 minutos, Beatriz. El tiempo empezó». Observé cómo corrían en pánico por las habitaciones, intentando meter joyas caras y ropa en sus bolsas. Pero en la salida, mis guardias revisaban cada una. «Este collar pertenecía a mi madre», dije, sacando un hilo de diamantes del bolso de Beatriz. «Déjalo». «Este vestido lo compró mi padre con dinero de la empresa». «Déjalo». Al final, quedaron frente a las puertas de la mansión solo con la ropa que llevaban puesta. Marco en pantuflas de casa y Beatriz con la bata abierta. «¿A dónde iremos?», lloraba ella. «Es de noche». «Al mismo lugar al que planeaban enviarme a mí», respondí, cerrando las enormes puertas doradas. «A lo desconocido». Pero aquello era solo el comienzo de mi juego. Sabía que en la caja fuerte de mi padre había otro documento, un documento que explicaba cómo murió realmente mi madre, y sabía que las firmas en él no pertenecían a mi padre. Estaba de pie en medio del enorme salón de la mansión Rizzi. El silencio que quedó tras el desalojo de Beatriz y Marco era casi físico. Adrián estaba junto a la ventana, observando cómo las luces de su taxi desaparecían en el horizonte. «¿Estás segura de que quieres abrirlo ahora?», preguntó en voz baja. No respondí. Mis dedos tocaron el metal frío de la caja fuerte oculta en el despacho de mi padre. El código era simple, la fecha de la muerte de mi madre. Mi padre siempre decía que era un homenaje a su memoria, pero ahora sabía que era su manera de mantener su pecado bajo llave. La puerta de la caja se abrió con un suave clic. Dentro no había oro ni fajos de dinero, solo una delgada carpeta azul con el logotipo de una clínica privada en Zúrich. La abrí. Lo primero que vi fue el informe de los resultados toxicológicos. Mi madre no murió de un ataque al corazón repentino, como nos dijeron hace 10 años. En su sangre encontraron restos de un medicamento que destruía lentamente su corazón durante meses. Pero lo más terrible estaba después. En la carpeta había una copia de una póliza de seguro. 10 millones de euros en caso de muerte. El beneficiario no era mi padre. La beneficiaria era Beatriz. Ella ya estaba en nuestra casa entonces, susurré, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era la enfermera que ayudaba a mamá durante su rehabilitación. Adrián se acercó y tomó mi mano. Su palma estaba caliente, la mía helada. «Mira la firma del testigo, Elisa». Entrecerré los ojos. Junto a la firma amplia de Beatriz había una firma pequeña y pulcra del testigo. El abogado de la familia, don Vittorio. El mismo hombre que esa misma mañana ayudaba a mi padre a preparar los documentos para la subasta. El hombre en quien confiaba como un tío. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de «padre» desde un número desconocido. «Elisa, te lo ruego. Ellos me van a matar. No solo debo dinero al casino, también le debo a Vittorio. Dijo que si no le das los códigos de las carteras cripto de Athena, le dirá a todos que fuiste tú quien envenenó a tu madre para obtener la herencia. Tiene pruebas falsas. Huye». Miré a Adrián. Su rostro se endureció. «Están pasando al plan B», dijo. «Vittorio no es solo un abogado, controla parte del puerto. Si lanzan esa mentira a los medios ahora, tus cuentas quedarán congeladas en 1 hora. Lo perderás todo». «No», me enderecé apretando la carpeta azul. «Ellos creen que voy a huir, creen que soy una niña asustada, pero olvidaron que durante 3 años he observado cada una de sus transacciones». Me acerqué al ordenador y abrí el terminal de Athena. «Adrián, necesito que organices una conferencia de prensa, aquí mismo, a las 5 de la mañana. Elisa, es demasiado arriesgado. Vittorio tiene conexiones en la policía. Entonces que la policía llegue primero, pero no por mí». Empecé a escribir comandos con rapidez. Yo no solo manejaba dinero,
Era un virus dentro del sistema de Vittorio. Cada vez que utilizaba nuestros servidores corporativos para sus negocios turbios en el puerto, yo creaba una copia digital. Cada soborno a un funcionario de aduanas, cada cargamento de contrabando, todo estaba cifrado en mi almacenamiento en la nube. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Adrián, mirando la pantalla donde parpadeaban miles de líneas de código. «Estoy abriendo las compuertas. Si quieren una guerra por la herencia, la tendrán, pero sobre las ruinas de sus propias vidas». De repente, la luz de la mansión se apagó. Los generadores arrancaron, pero solo a mínima potencia. Alrededor de la casa se oyeron ladridos de perros y el sonido de pasos pesados sobre la grava. «Están aquí». Adrián sacó su pistola. Vittorio no quiso esperar hasta la mañana. La puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral estaba don Vittorio, acompañado por 2 hombres armados. Parecía tranquilo, casi triste. «Elisa, niña, siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien», suspiró. «Tu padre era débil, pero tú eres un verdadero diamante. Qué lástima que tenga que romperte. Entrégame la tableta y firma una confesión por el asesinato de tu madre. Haremos que recibas una condena mínima en un hospital psiquiátrico». Levanté la tableta, pero no para entregarla. «¿Sabes, Vittorio? En mi programa hay una función interesante. Se llama botón muerto. Si mi pulso supera los 150 o si introduzco mal la contraseña 3 veces, cada detalle de tus negocios con el cártel de Medellín será enviado a Interpol, al FBI y a la Fiscalía. Ahora mismo». Vittorio se detuvo. Su seguridad vaciló por un instante. «Estás mintiendo». «Revisa tu teléfono», sonreí. Su bolsillo vibró. Sacó el móvil y vi cómo sus dedos empezaban a temblar. En la pantalla apareció el primer mensaje con el archivo titulado Operación Esqueleto. «Eso es solo la primera página. La siguiente se enviará en 30 segundos. A menos que...» «¿Qué?», sisó. «A menos que ahora mismo, delante de la cámara, cuentes cómo tú y Beatriz mataron a mi madre y cómo obligaron a mi padre a perder dinero para quedarse con la empresa». Vittorio miró a sus hombres, luego a Adrián, que lo tenía encañonado. Entendía que había perdido, pero en sus ojos brilló una última chispa de locura. «¿Crees que eso salvará a tu madre, Elisa? Murió como una inútil, y tú morirás igual». Sacó su arma, pero el disparo que resonó en el despacho no fue de él. El sonido del disparo desgarró el silencio del despacho, pero no fue Vittorio quien disparó. En la puerta estaba mi padre, Antonio. Su caro saco estaba manchado de barro, y las manos con las que antes firmaba cheques con tanta seguridad ahora temblaban sin control, mientras sostenía un viejo revólver. La bala alcanzó a Vittorio en el hombro. Él gritó de dolor y dejó caer el arma al suelo. Tú mataste a mi esposa», gruñó mi padre, mirando al abogado sangrante con los ojos llenos de una comprensión tardía y dolorosa. «Me hiciste creer que fue un accidente, y luego me ordeñaste durante años como si fuera ganado. Manipulaste mi adicción al juego, me cargaste de deudas hasta convertirme en tu esclavo». Los guardias de Vittorio, al ver que Antonio aún tenía munición y que Adrián ya los apuntaba con su carabina profesional, soltaron sus armas de inmediato. Eran mercenarios, no mártires. Nadie iba a morir por Vittorio. «Papá, dame el arma». Di un paso adelante, intentando hablar con suavidad, aunque en mis venas corría agua helada. «No te conviertas en un asesino por este hombre. La prisión será peor para él que la muerte». Adrián desarmó rápidamente a Vittorio y lo obligó a tirarse boca abajo sobre el suelo de mármol. Pero la verdadera rendición de cuentas apenas comenzaba. Me acerqué a Vittorio y me incliné hacia su oído. «¿Sabes, Vittorio?», susurré, y mi voz sonaba como hojas secas movidas por el viento. «Tu mayor error fue pensar que yo era solo parte de los activos de tu cliente. Pero en mi mundo, el dueño de la deuda posee la vida del deudor. Y tú me debes 10 años de mi vida y la verdad sobre mi madre». El desenlace final. La caída de las máscaras. Mientras la policía, alertada por Adrián a través de canales cifrados, rodeaba la mansión, activé la fase final del protocolo Athena. Durante la siguiente hora, por toda la ciudad comenzó una reacción en cadena que borró para siempre los nombres Rizzi y Vittorio del mapa financiero. Beatriz y Marco fueron arrestados en un motel barato cerca del puerto, donde intentaban desesperadamente tirar por el inodoro las mismas ampollas del medicamento que había estado matando lentamente a mi madre.
Beatriz gritaba sobre sus derechos y su sangre aristocrática, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Marco simplemente lloraba en una esquina, culpando a su madre de todo y tratando de negociar una condena menor. Don Vittorio, cuando entendió que los archivos de Athena ya estaban distribuidos por los servidores de Interpol, se quebró en 10 minutos. Se convirtió en testigo principal, entregando a cada juez, cada alcalde y cada capitán de puerto que había comprado durante años. Mi padre, Antonio, no se lo llevaron esposado de inmediato. Le permití quedarse sentado en la sala mientras los agentes inventariaban la propiedad. Observó cómo retiraban de las paredes los cuadros que siempre creyó suyos, pero que ahora pertenecían a mi fundación. Antes de irse, se acercó a mí. En su mirada ya no había arrogancia ni rabia. «¿De verdad te convertiste en alguien como tu abuelo, Elisa?», susurró, y mi voz sonaba como hojas secas movidas por el viento. Fuerte y despiadada. «Solo aprendí a hacer cuentas, papá. Tú me enseñaste que la familia es un negocio. Yo solo hice una auditoría y llegué a la conclusión de que eras un activo con pérdidas».